Hola, hola, hola. ¿Qué tal, chicas? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a dar continuidad a nuestro tema de diseño curricular y hoy nos toca este gran personaje, Ángel Díaz Barriga, que curiosamente tiene una historia muy relevante en nuestro país dentro del sector de la educación. Entonces, vamos a ver qué es lo que tiene Díaz Barriga en cuestión del diseño curricular. Voy a compartir pantalla. Ok, vamos a ver. Entonces es importante retomar aspectos de su biografía, aspectos de su historia de vida profesional. Y él es un mexicano, doctor en pedagogía, obtuvo el grado como con mención honorífica en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ingresó a la UNAM como profesor asociado en 1975 y actualmente es investigador. Y la parte, aquí está, dice, también es profesor de asignatura y definitivo en la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras, desde 1995 hasta marzo del 2007. Y obviamente, pues bueno, es inmensa parte de su biografía, pero pues vámonos al tenor del diseño curricular, ¿ok? Entonces, él nos escribe esta cuestión del currículo, dice que es el documento que será el punto de partida para planear la instrucción, es el sistema de planeación, el campo de estudio que abarca el diseño curricular, la ingeniería curricular y la investigación teórica, teoría y necesaria. Su elaboración se divide en dos etapas, la fundamentación y la estructuración. Es una hipótesis de trabajo y debe estar adecuado a cada situación escolar, ¿no? Y esto retoma ciertos aspectos que hemos estado viendo de Tyler, ¿no? Que decía la importancia que tiene la contextualización de los contenidos dentro del el diseño curricular. Eh, ¿Qué elementos debemos contemplar? Bueno, que hay ciertas problemáticas curriculares que se van a estar manifestando dentro del darle el uso correcto a los contenidos. Y uno de ellos puede ser la manera en cómo el docente trasduce, ¿ok? Trasduce los contenidos y transfiere estos al alumno. Y obviamente ahí hay una manifestación de la metodología que el docente selecciona. Curiosamente, Díaz Barriga, bueno, lo voy a mencionar un poquito más adelante, él habla mucho sobre el aprendizaje por competencias, ¿ok? Dice, la formación pedagógica de los docentes. ¿Qué es lo que tenemos que contemplar? Y más en la lista de la educación superior, es que muchos pueden ser profesionales dentro de dentro de una especialidad, pero curiosamente no tienen una preparación dentro de la lista de la pedagogía. Y eso muchas veces puede generar una cierta complejidad, ¿no? Y hasta cierto grado una problemática. ¿Por qué? Porque la manera en la que traducimos precisamente los contenidos tiene que ver con la experiencia que se va adquiriendo, ¿no? Y obviamente tener conocimientos en la lista de la pedagogía, pues nos permite tener más discernimiento a veces en la selección de cuáles van a ser las estrategias o la metodología que podemos alcanzar, ¿no? El pensar en un sistema de evaluación también, el adaptarlo. Y muchas veces las personas pueden ser eminencias, obviamente, dentro de su arista profesional, pero eso no significa que tengan esa, llamémosle vocación, sensibilidad de transferir los conocimientos a un alumno. Un ejemplo simple. Cuando tienes el conocimiento en los procesos de aprendizaje que tiene un alumno, podemos entender que aprenden de manera distinta, ¿sí? Sabemos eh, que desarrollar ciertas habilidades socioemocionales, inclusive cómo tratar también a un alumno interfiere muchísimo en la manera en cómo el alumno procesa los contenidos. Y entonces, si ese profesional no tiene desarrollada esa habilidad de interacción con un alumno, pues por consecuencia entra en el cansancio, ¿no? De decir, ¿cómo es posible, no? Que no entienda. Pero a veces no tiene nada que ver con ello, en realidad tiene que ver
con la estrategia que utiliza muchas veces el docente. Mm, y aquí va este otro punto. Dice, el docente se identifica como empleado y no como profesionista. Entonces muchos son de la idea de yo vengo, hago mi trabajo, vengo y transfiero los conocimientos y sale bye, ¿no? El hecho también de tener el dominio de cómo podemos diseñar un ambiente de aprendizaje, el diseñar unas zonas, ¿no? Retomar las zonas de desarrollo próximo, por ejemplo, también de un alumno, un profesional de un área en particular no tendría el conocimiento de, no significa que no lo pueda alcanzar, por supuesto, a través de la profesionalización, pero muchas veces el tener el desconocimiento sobre ese tipo de herramientas, ¿no? De estrategias que podemos utilizar, pues afecta por consecuencia también el aprendizaje del alumno. ¿Esto qué puede generar? Bueno, una confusión entre lo que es un programa escolar y una instrumentación didáctica, ¿no? El no tomar en cuenta las situaciones psicosociales que intervienen en el aprendizaje, una instrumentación didáctica universal, ¿no? Y eso es precisamente lo que les acabo de referir. Pero pues vamos a ver también qué es lo que nos propone Díaz Barriga, ¿no? Él hace referencia que la planeación es una parte fundamental eh, en la construcción del diseño curricular y nos da una explicación, ¿no? Dice, es una descripción general de lo que será aprendido por el estudiante y cuánto tiempo requiere para llevarlo. Fíjense que hay bueno, en lo personal tuve una experiencia en la formación de maestría. Tenía una maestra muy buena, doctora ella en el sector de educación, y hablaba de la controversia y la diferencia, ¿no? Entre mencionar si la manera correcta es decir planificación o planeación. Y entonces decía, bueno, podemos usar la palabra planeación, sin embargo, planear hace referencia también al efecto que pueden tener las naves, ¿no? En este caso, los aviones. Y la planificación hace referencia a un proceso em, de cómo voy a ejecutar una determinada actividad, ¿no? Entonces decía que las dos son eh, aplicables, sin embargo, que la manera correcta era planificación. Pero bueno, genera controversia a veces entre decir planeación y planificación. Pero bueno, eso es como tip extra. Ok. Entonces recordemos que dependiendo también la institución es el tipo de formato que muchas veces se van a llevar en las diferentes escuelas, ¿no? Y que existen muchos tipos de estructuras de planificación. Entre los más comunes puede estar el de estilo T. eh, Se los voy a compartir cuando terminemos con los autores, se los voy a compartir más adelante, ¿vale? Identificación del contexto. Dice, durante el diagnóstico de necesidades se determinan las problemáticas educacionales de los estudiantes, los problemas para el aprendizaje en el aula, factores que afectan a la relación óptima de los objetivos educacionales. Y podemos ver que no es muy distinta a a las propuestas que vimos de los autores pasados, en el que es necesario siempre pasar eh, por un, por un diagnóstico grupal para poder detectar cuáles son las necesidades que pudiera tener el alumno de manera individual y a su vez podemos generar también metas a nivel grupal. Okay. Y el punto de la evaluación. Dice, se evalúa el logro de los objetivos planteados al inicio del curso. Ojo, entonces aquí te dice el logro de los objetivos, ¿no? Y muchas veces los docentes podemos caer en el error de que evalúas otras características, ¿no? Por ejemplo, de un alumno y que en realidad no te enfocas en ese proceso de aprendizaje. Bueno, sí, en un proceso de investigación, estaba yo checando con un grupo en el que se asignó una misma tarea, un mismo texto, y yo dije, ok, vamos a ver la manera en cómo el alumno interpreta, ¿no? Y obviamente generar la conciencia de cuál es la interpretación que están construyendo.
Entonces, cuando los alumnos leyeron parte de su contenido, eh, la propuesta no fue escribir nada, sino simplemente expresar, ¿no? Lo que se supone que sería una referencia de análisis, de reflexión y crítica. Y entonces es curioso cuando grabas esa sesión y los alumnos empiezan a proyectar cuál es su perspectiva. Ojo, y entonces nosotros tenemos que contemplar que cada uno de ellos lo hizo a partir de su zona de desarrollo próximo, que cada uno de ellos lo hizo a partir de su sistema social de aprendizaje y que cada uno de ellos lo hizo conforme a la construcción que está emparejada con su mapa de creencias también, ¿no? Su interpretación. Entonces muchos cuando se vieron y revisaron el video, bueno, vimos el video entre todos, fue impresionante ver cuál fue la reacción que tuvo cada uno de ellos a partir de escucharse. Y entonces empezaron a generar nuevas preguntas, ¿no? A sí mismos, de decir, ¿realmente pienso eso? Y entonces muchos o sea, se dieron cuenta que en realidad lo único que hacían era contestar lo que pensaban que el maestro quería escuchar, no lo que en realidad pensaban o estaban construyendo. Y entonces la pregunta fue, ¿por qué creen ustedes que reaccionan de esa manera? Y entonces ellos mencionaban que tenía que ver con la manera en cómo ellos habían aprendido desde niveles básicos a que todo lo que el docente les instruía y les enseñaba, eso era la verdad. ¿Cuál es la consecuencia? Que cuando ellos tienen que llegar a esa etapa de construir su propio conocimiento, entran en la terrible paradoja de dudar de sus propias habilidades de aprendizaje, ¿no? Dudan de esa arista del dominio de conocimientos, pero tiene que ver mucho con la experiencia que han tenido de los docentes. Si el docente realmente tiene el papel de maestro conductual, tradicionalista, o ese docente que promueve a que sean ellos quienes construyan, ¿no? Entonces, eso se vio reflejado ahí. Y fue curioso porque después de ello tuvieron esa necesidad como que de retomar parte de los contenidos y cuando hicieron por segunda ocasión, ese experimento de grabar su grupo de enfoque, técnicamente terminaron convirtiéndose en un grupo de enfoque, se dieron cuenta que la manera de retroalimentarse era distinta, ¿no? Y entonces también ahí ellos empiezan a incursionar en un sistema diferente de un enfoque pedagógico, ¿no? Un sociocultural que promueve precisamente la convivencia y que los seres humanos aprendemos por interacción. Por ejemplo, la experiencia que estamos teniendo ahorita con la cuestión de la pandemia, eh, pues muchos docentes hemos recurrido a, la, pir- a, la- a las clases invertidas, ¿no? O sea, que implica el utilizar tecnologías, que implica utilizar las TICs, y muchos recurren a que grabemos las clases, ¿no? Que en este caso es como lo que estamos experimentando justo ahorita, ¿no? Y que a lo mejor puede ser funcional y mediatiza un poco esta interacción de enseñanza-aprendizaje, pero no es lo mismo. En mi punto de vista muy personal, considero que la interacción entre los individuos es muy importante y que genera un aprendizaje significativo. Y, y ay, es que lo pienso y me emociona, ya así de por favor que las clases sean presenciales, ¿no? Y es diferente ver la forma en cómo interactúan. A mí algo que me llama mucho la atención, digo, no sucede con todos los grupos, es la disposición también de interactuar. No es comparativo, aclaro. Eh, una de las instituciones en la que tengo, bueno, fortuna de estar dando clases, en mi materia en esa institución es de taller de lectura y redacción. Y curiosamente, algo que yo hago mucho hincapié es de la importancia que tiene que abran su cámara, ¿no? Entonces, de por sí se disminuye un poco el factor atención cuando las cámaras están apagadas. ¿Por qué? Porque tú como alumno en su momento puedes estar en la sala y puedes estar oliendo como mamá está cocinando y eso es un factor de distracción.
puedes estar en la comodidad de tu cama y eso pues genera también letargo. Y técnicamente tu proceso, tu tiempo de aprendizaje se convierte en un tiempo de estar procrastinando, ¿no? En realidad ni siquiera estás percibiendo la información, por consecuencia no se genera un aprendizaje significativo. Y a veces las clases pueden ser muy interactivas al utilizar marionetas. Yo me acuerdo que cuando empezó esta cuestión de la pandemia y todo ese rollo, yo dije, ¿cómo lo voy a hacer? O sea, si el tiempo máximo que se logra tener de atención de un alumno en esta generación es hasta 15 minutos, ¿no? Lo demás ya los alumnos nos ven en tercera dimensión y ni siquiera nos toman ya en cuenta, ¿no? Entonces, imagínate cuando estás dentro de un entorno donde hay ruido, donde pasa el del gas, donde están ladrando los perros, donde pasa el del pan, ¿no? Y que de repente igual y hay alguna situación de ruido dentro de casa, pues obviamente todo ese tipo de cuestiones afecta pues la concentración, el aprendizaje, el que tú tengas esa apertura inclusive también para participar, ¿no? Exteriorizaba un alumno que le decía, ¿por qué no hablas? O sea, si estoy preguntando algo, ¿por qué no contestas? Y decía, es que mis papás están aquí al lado, ¿no? Y si me da pena que lo que yo vaya a contestar, ellos me hagan ver que estoy mal, ¿no? Entonces dije, ouch. Entonces son muchos factores que en su momento llegan a afectar precisamente esta situación. He ahí del por qué considero que no se puede sustituir esta cuestión sociocultural. O sea que es muy importante el aprendizaje por interacción. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué es lo que hay dentro también de esta propuesta, ¿no? Dice propuestas. El diálogo, dice es un espacio de producción conceptual, el saber preguntar, el saber problematizar. El docente debe asumir como profesionista de la educación, trabajar valores en vez de predicarlos. Dice el currículum debe estar de acuerdo a cada situación escolar, lo que hablamos y hemos mencionado de manera constante de que siempre se tienen que contextualizar los contenidos, ¿no? Y eso genera mayor comprensión también. Dice, para su elaboración se deben de tomar en cuenta diferentes fuentes de análisis, analizar el plan de estudios y relacionarlo con la materia a impartir. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que es importante también que dentro de esta lista de la educación, que como docentes en la cuestión de la profesionalización, bueno, pues tenemos que estar actualizándonos de manera constante y esto nos lleva a tener que dominar diferentes fuentes, ¿no? Y conocer diferentes autores también que pueden tener alguna referencia a, a un tema en particular, ¿no? Aquí dice crear un ambiente propicio para el aprendizaje de los alumnos, igual lo que estoy mencionando, pasar de preparar un tema a construir una situación o problema basada en lo real, contextualización, ¿ok? Pasar en una clase frontal a una pedagógica de acompañamiento. Es importantísimo, sobre todo, a veces los alumnos se enojan, ¿no? Cuando los dice vamos a trabajar en equipo, entonces automáticamente, ¿qué es lo que empiezan a hacer, no? A hacer una discriminación inclusive de los compañeros y decir, yo prefiero trabajar con determinada persona. Y es importante el entrar en ese proceso de aprendizaje de manera grupal, porque bueno, pues así surgen también las grandes comunidades de conocimiento, ¿no? Y aprendemos a veces también por observación. ¿Se acuerdan del ejemplo que les daba de los pequeños de preescolar, no? De la importancia que tiene esa interacción y que a veces un niño puede dominar, tener desarrollada más esa habilidad para realizar una actividad. Y a veces los niños en esta cuestión etaria prefieren observar a un igual e imitarlo, ¿no? Y a veces como adulto te puede resultar un poquito más complejo. Ok, entonces vamos a ver, dice, la propuesta curricular de Ángel Díaz Barriga es conocida como teoría curricular modular por objetos de transformación. Y acuérdense que en la sesión pasada hablábamos que algo que a nosotros nos va a poder dar un parámetro si el alumno realmente generó un aprendizaje es el cambio de comportamiento. ¿Sí? Entonces eso genera también una transformación de ideas, una transformación de los mapas de creencias. ¿Ok? Entonces vamos a ver este punto de
el enfoque por competencias, ¿no? Y acordémonos también que esto tiene que ver mucho con los pilares, ¿no? Eh, de los saberes, ¿no? El saber ser, el saber conocer, el saber hacer, ¿no? Si se dan cuenta, aquí refiere parte de lo que les estaba mencionando hace un momento. Dice enfoques por competencias, bueno, que es lo que genera un aprendizaje por descubrimiento, que tiene que ver con ese proceso de experimentación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significa que es estar dentro de esa interacción desde un material? Tú no le puedes hablar a un pequeño sobre, es suave, ¿no? Pensemos en un estado de los niños de preescolar. Cuando tú le enseñas las texturas a un pequeño, ese desarrollo organoléptico, ¿no? De su cuerpo, ¿qué es lo que haces, no? Entonces la mamá, ahí la ves juntando que las corcholatas, que un pedazo de fibra, telas suaves, plumas, cosas así ásperas. Y entonces, ¿cómo aprende el niño? Precisamente por ese contacto. Entonces hay una interacción con el entorno. Entonces es más fácil para el pequeño el generar ese proceso de aprendizaje a través de qué? De la experimentación directa. Ok, el aprendizaje es significativo. Considera las condiciones para el aprendizaje, una relación de los nuevos conocimientos con los saberes previos, la utilización de la organización previos, el constructivismo, y se considera los tres estadios del desarrollo cognitivo, la construcción del propio conocimiento mediante la interacción, y aquí una vez más, o sea, resalta mucho esta cuestión de la interacción social es muy importante, la reconstrucción de los esquemas de conocimiento, y otro de los paradigmas que podemos encontrar, pues es el socioconstructivismo, ¿ok? ¿Qué es a qué refiere? Bueno, la importancia de la interacción social. Así de, ¿otra vez? Sí, otra vez. Incidencia en la zona de desarrollo próximo, o sea, a partir de los conocimientos previos que puede tener el alumno, generar un nuevo método, construir un nuevo objetivo para que los niños aumenten precisamente el nivel de conocimiento. Entonces, acuérdense, el ZDP, ¿ok? Dice, y fomentar un aprendizaje colaborativo y en el aprendizaje de situado, ¿sí? Entonces aquí hace mucha referencia a esta cuestión de la interacción social. Bueno, les mando un texto de referencia al diseño curricular desde la arista de Ángel Díaz Barriga, y en la próxima sesión vamos a verlo desde la arista de Frida Barriga, ¿ok? Entonces, quedo abierta a las dudas, comentarios para la construcción de nuestro cuadro comparativo, ¿ok? Cuídense mucho, que estén muy bien.